Usted es protagonista del desarrollo en Linares, porque ya está en sintonía de Consejo Abierto, espacio de opinión con la opinión de todos. Una presentación de Colegio Cordillera, educando para un mejor futuro. Chesachá, gráfica publicitaria y Mutual de Seguridad. Agregamos valor, protegiendo a las personas. Muy buenas noches, bienvenidos a Consejo Abierto, todas las semanas en el Canal 5, en el Canal 12, en la Radio Ancoa, para conversar temas que sean importantes para nuestra provincia de Linares. El tema que vamos a tratar hoy día es de importancia capital porque es nuestra ciudad una de las ciudades agrícolas de nuestro país. Y en ese tema de la agricultura nos interesa mucho la transgenia, todos los productos transgénicos que, bueno, hacen furor en el mundo. La transgenia debe tener, no sé, unos 18, 20 años por ahí y ya lleva más del 10% de la superficie cultivable del mundo, de manera que va avanzando rápidamente y queremos saber lo que es, qué es lo que modifica, en fin, un montón de temas. Somos buenos para opinar, pero no siempre sabemos de lo que estamos opinando. Entonces, por eso queremos que usted escuche este programa, para que se informe y para que tengamos las distintas visiones sobre la mesa. Saludamos al director ejecutivo de Chile Bio, Miguel Ángel Sánchez, que eres biólogo, en fin, genetista, no sé qué otras cosas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Raúl. Muchas gracias por la invitación y esperamos aquí contribuir a esta discusión importante sobre la biotecnología en la agricultura. Que es interesante. Don Ferenc Mazo, que es el presidente de los agricultores de la provincia de Linares. Don Ferenc, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Muy buenas noches a todos los telespectadores y nuevamente aquí aportando en lo que más podamos a nuestra zona, a nuestro querido Linares, a nuestra provincia, a nuestro amado Maule Sur, para un granito de arena y desmitificar y transparentar y sacar a la discusión este tema que para algunos es prácticamente un insulto hablar de transgenia o transgénicos. Vamos a ir aclarando qué es lo que pasa. Para el otro lado tenemos por acá a don Cayo César Alarcón, que es director de Agremia, pero también está siempre como delegado de los apicultores. Bueno, buenas noches, Raúl, y tal cual me presentas, represento a Agremia, soy delegado, ¿no es cierto?, en el tema de la apicultura, participo en la mesa apícola regional y hasta hace el año pasado también en la mesa nacional. Con varias charlas en el cuerpo, ofreciendo ahí capacitación. Tratando de hacer un aporte, ¿no es cierto?, y en beneficio de nuestro rubro, de que hoy día es declarado por el ministro de Agricultura como algo vital para el progreso de la agricultura en Chile. La agricultora en nuestro país. Oye, Cayo César, con cuidado, Cayo César Augusto me parece, ¿no? También Augusto. O sea, todo el Imperio Romano presente, ¿ah? Sí, sí, tengo sobre mis hombros ya bastante peso. Bastante peso y hay que hacerle honor a todo eso. Hartos siglos de historia. Su papá era, me gusta este tipo de cosas, su papá era muy aficionado al Imperio Romano, ¿no? O el abuelito, mi abuelo, ya. Bueno, es un hombre muy preparado, un avanzado de su época. De hecho, siempre llama la atención la estructura como él diseñó la casa, que es en sí, estilo, la casa vamos a tener que hacer un reportaje un día. Estilo imperio. Sí. Y bueno, tengo el honor de llevar los mismos nombres que mi padre, pero al revés, en distinto orden. Porque él es César Cayo. Sí, yo Cayo César. Muy bien, vamos a ver un video y después vamos a conversar con nuestro panel y seguramente también se va a incorporar uno de los concejales luego para esta conversación aquí en Consejo Abierto. La palabra transgénico genera de inmediato una reacción, para algunos positiva, para otros negativa. Sobre ella se levantan apasionadas discusiones. Si vamos a las redes sociales, notaremos que se habla mucho de productos transgénicos. Sin embargo, no deja de ser curioso que, aunque está en más de la mitad de los productos alimenticios de los supermercados, pocas personas puedan definir lo que es y en qué cultivo se está aplicando. Los productos transgénicos o modificados genéticamente no llevan 20 años en el mundo y ya ocupan mucho espacio en el mercado. ¿Por qué avanzan tan rápido? ¿Qué ventajas tienen? ¿Existe algún peligro? ¿Qué países los permiten y cuáles no? ¿Qué ocurre en nuestro país? Como vivimos en medio de una zona agrícola, es un tema relevante para nuestra comunidad. Por lo tanto, necesitamos buena información.
Los agricultores de Linares necesitan saber si se produce más a costo más bajo. Nuestras escuelas agrícolas, los estudiantes en general, necesitan estar informados. Estas son nuevas formas de cultivo y no podemos aceptarlas ni rechazarlas a priori. Mantenga la sintonía de Consejo Abierto, donde nuestro panel de invitados analizará este importante tema. De vuelta en Consejo Abierto. Bueno, la transgenia, hay harto que conversar de ella. ¿Cuántos años lleva precisamente en el mundo? Bueno, los transgénicos están en el mercado de forma masiva desde el año 1996. 17 años. 17 años, 18 años aproximadamente. Y partieron con un producto, con la soya transgénica, que estaba mejorada para tolerar a un herbicida en particular. Y fue el primer cultivo, se alcanzó una superficie de 1 millón de hectáreas aproximadamente en el año 96. Y hoy día contamos con 175 millones de hectáreas en el mundo de distintos cultivos transgénicos, ya no solo soya, maíces, algodón, canola. Ahora es el raps, ¿cierto? Claro, una variedad incluso de remolacha en Estados Unidos, una papaya en Hawái, una variedad de zapallo italiano pero en esas Estados papayas Unidos. ¿En Hawái no hace? Solo en Hawái, de hecho es la papaya hawaiana, y que es una papaya mejorada para resistir el ataque de un virus que afecta a la producción de papaya en Hawái. Oye, pero, a ver, un par de cosas, Feren, cuando uno se toma una once y de repente alguien le dice, este tomate, no, pero es que este tomate es transgénico, le dicen, ¿por qué está medio duro? ¿Es cierto eso? A ver, mira, hace unos meses atrás me tocó conversar con un joven en la universidad, 20 años. Me dice, bueno, ¿y cuándo vamos a ver el problema de los transgénicos? Y le dije, ¿cuál es el problema de los transgénicos? Todos los productos transgénicos que se están vendiendo en Chile. Sí, Oye, se pero venden. el supermercado abierto, sí. Pero, a ver, se venden o los que se producen en Chile. Pero si en Chile producimos mucha transgenia y la estamos consumiendo, no, ahí tienes dos conceptos distintos. Primero que nada, si quieres evitar la transgenia, deja de comer. El 70% de lo que nosotros hoy día estamos comiendo, de lo que se vende en el supermercado, de lo que la señora Juanita, me encanta poner a la señora Juanita por el expresidente Parece que le Lagos. gustó el presidente Lagos. Va a comprar al supermercado tiene de origen transgénico, tiene algo de transgenia, mayor o menor grado. Sí le puedo decir a nuestros amigos telespectadores lo que compran en Las Vegas, en las ferias libres, el arroz que venga tipificado como producto nacional, el aceite de oliva como producto nacional, no tiene transgenia. En Chile está prohibida la transgenia en forma comercial, solamente para semillas. A ver, ¿qué pasa con la miel? Me encanta la miel, ¿ah? ¿Es transgénico o no? No. ¿Ya? Oye, ¿cómo que me pillan a ver que las abejas no se vayan a un lugar que tenga...? No, a ver, que entramos en algo muy puntual. La miel contiene partículas, ¿no es cierto?, ínfimas, ¿ya?, de polen, y el problema surge ahí porque la abeja por 60 millones de años acostumbrada a ir a buscar su fuente alimenticia y prácticamente 4 elementos, ¿ya?, agua, polen, néctar y propóleo, ¿ya? Y se encuentra hoy día con que llega una planta de que es artificial, ¿ya? Una planta transgénica. Y sería importante partir diciendo cómo se genera, ¿ya?, y por qué, ¿no es cierto?, llegar a tener elementos transgénicos. Si bien la biotecnología y a través de los tiempos, ¿no es cierto?, el hombre ha ido progresando, seleccionando semillas, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué tener que hacer combinaciones genéticas que traspasan los umbrales de los reinos? Desde chico a nosotros nos dijeron, existe el reino animal, vegetal, ya, mineral, y hoy día los científicos han combinado, han sacado genes de un pez del Ártico, ya, y lo han puesto en la semilla del tomate. Es decir, ahí hay un traspaso, entiendo yo, de genes. Pero eso no existe. A ver, vamos a ir aclarando ya. Se van tomando bien las posiciones. ¿Se fija? Estoy tomándose los relevos aquí. Sí, solo una precisión. Sí. El tomate transgénico no existe a nivel comercial. En ninguna parte del mundo se comercializa tomate transgénico.
se podrá estar desarrollando o investigando con tomate, pero no existe tomate transgénico. Entonces el ejemplo del tomate con genes de pescado no es real, porque no hay tomate transgénico en ninguna parte del mundo. Para que la gente lo tenga bien claro, las características de un organismo, sea animal o vegetal, están determinadas por las proteínas que tiene un organismo. A ver, hagamos una cosa. Y las proteínas están determinadas por los genes que tiene un organismo. Ya. Entonces, en la historia de la agricultura, para mejorar las características de un vegetal, lo que se busca es generar variabilidad genética para que se generen nuevas proteínas que le otorguen nuevas características, ¿no es cierto? Entonces, en un transgénico lo que se busca es poner un gen, incorporar un gen, para que se produzca una proteína que antes ese vegetal no producía y esa proteína le entregue una característica nueva que le permita hacer frente a los principales desafíos que tienen los agricultores hoy día en el mundo. ¿Cuáles son esos desafíos? Principalmente los insectos plaga. 2, el ataque de las malezas que compiten por los nutrientes que están en el suelo y afectan la productividad del agricultor, independiente del cultivo que tenga y de la parte del mundo que sea esta agricultura. Y 3, los desafíos climáticos, adaptarse a condiciones de sequía, de salinidad, etc. Entonces hoy día los cultivos transgénicos que hoy día existen y que están disponibles han sido desarrollados para hacer frente a esos desafíos, incorporar genes que produzcan proteínas que nos permitan resistir de manera eficiente el ataque de las plagas, combatir de manera eficiente la competencia por los nutrientes que nos dan las malezas, y 3, para adaptarnos a los desafíos climáticos que hoy día tenemos, como son la sequía, las temperaturas, las heladas, etc. Ya, yo iba a preguntar qué eran los transgénicos, pero ahí fue definiendo básicamente. Entonces son productos en los cuales modifico un gen para que agarre una proteína. Claro, y que la proteína haga una función. Ya. Y esa función puede ser el resistir a un insecto plaga o el tolerar un herbicida en particular que nos permita controlar las malezas de manera eficiente, etc. Y hoy día los productos que hoy día existen están enfocados en esas situaciones. Entonces, cuando se hablan de los ejemplos de tomate con genes del pez del Ártico, esos son ejemplos que podrían desarrollarse pero que no existen. Cuando se habla de cebada con genes de escorpión, uno dice, ¿y para qué quiero un gen de escorpión en la cebada? Entonces, muchas veces se dan ejemplos que la gente se asusta, pero que no existen o que muchas veces no tienen lógica. Hoy día lo que existe son funciones muy conocidas de productos, de genes que producen proteínas que han traído beneficios para los agricultores, y es por eso que esta tecnología año a año, desde el año 96, crece a tasas del 10% en términos de superficie a nivel mundial. ¿Qué porcentaje llevamos ya? Yo dije el 10 delante, pero no sé si es el 10, el 11, el 12, no sé. En el mundo hay 1.500 millones de hectáreas de suelos arables. Ya. 175 millones de hectáreas de transgénicos equivalen aproximadamente al 11% de la superficie arable del mundo. Hoy está con cultivos transgénicos. ¿Qué significa esto? Que los cultivos transgénicos que hoy existen son una realidad de la agricultura. Mucha gente piensa que los transgénicos se producen en algún país perdido o en una pequeña región de alguna localidad en algún país, cuando los transgénicos en realidad son una realidad, valga la redundancia, de la agricultura mundial. A ver, pero hagamos algunas cosas. Podemos ir pensando, ¿qué pasa? ¿Los argentinos tienen transgénicos, los brasileños, los peruanos, los bolivianos? Los peruanos no. Ah, los peruanos no. Declararon una moratoria de 10 años. Ah, algo medio parecido. Nosotros ni siquiera hemos declarado moratoria. Ah, no, y eso que quedó esos 10 años, quedó medio perdido, nada que ver. No, nada que ver. Lo que pasa es que Perú puso una política hace 4 años atrás, 5 años atrás, que dijeron, vamos a evaluar durante 10 años posibles efectos que puedan tener los cultivos transgénicos en el medio ambiente. Y bajo esa premisa dijeron, los vamos a prohibir 10 años. Van 4 años y no han estudiado nada. Entonces, yo creo que los peruanos sí se están viendo, se van a dejar llevar por el carro y van a ver los estudios, lo que está pasando en los países colindantes. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay también, Bolivia, mucho maíz, mucho algodón en Bolivia de origen transgénico. Y son nuestros vecinos y son nuestros importadores netos, o sea, son los productos que nosotros estamos consumiendo todos los días. Hay algunas cosas, las que uno lee, por ejemplo, ¿qué pasa en Paraguay? Que hablaban de los monocultivos, que hay algunos sectores que simplemente no entra nadie ahí porque se sembró transgénico y nadie más puede sembrar otra cosa. ¿Qué pasa con eso? Bueno, no es que haya que pedir permiso o no pedir permiso de cultivar un transgénico, no, los transgénicos están regulados, obviamente, pero hoy día las variedades transgénicas que existen de maíz, algodón, soya, para los agricultores han sido muy beneficiosas porque apuntan hacia los desafíos que nombrábamos anteriormente, la resistencia a plagas,
la tolerancia a herbicidas, etc. Entonces, los agricultores que han utilizado esta tecnología en los países como Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, aquí en la región, se han visto muy beneficiados y una vez que lo utilizan, quieren seguir utilizando estas variedades. No quieren soltarla ya. Porque es muy sencillo. Porque les ha ido muy bien. Es como el remolachero que está y no quiere soltarla porque le va bien. Algunos sí, otros no hay otro, bueno, pero da lo mismo. Pero el tema... Claro, el ejemplo. ¿No? Hoy día tenemos contaminación de nuestras aguas, tanto por los nitritos y los nitratos, y también por los pesticidas, y eso es un hecho, eso es real. Eso está medido, científicamente medido. ¿Qué pasa si un cultivo, por ejemplo, remolacha, que le tengo que hacer 10 aplicaciones de herbicida? ¿Saben la carga que significa 10 aplicaciones de herbicida, 3 de insecticida, 3, porque antes eran 6, y 2 eran los mejores de los años, disminuir la una? Ya, a ver, estamos a la base, como agricultor y como presidente de la federación, dijimos que no nos vamos a declarar ni a favor ni en contra. La voz de la Federación de Agricultores de la provincia de Linares, futura región del Maule Sur, es abramos el debate. Una visita al tiro, ¿eh? No, es está que bien, está bien, póngale no. Por las buenas o por las malas. Sí. Ya, es abrir el debate. Pero que no llegue una persona, se encerrada en 4 paredes en Santiago, y diga, vamos a declarar moratoria o no vamos a aportar con los transgénicos. Primero, si no van a aportar con los transgénicos, que a los agricultores les paguen la diferencia. Porque hoy día un producto transgénico tiene un costo menor de entre un 15 y un 20%, si no me equivoco, un cultivo tradicional. Pero lo que dije al principio, ¿qué significaría hoy día un cultivo de remolacha, un cultivo de maíz sin herbicida? Sin ese exceso, por ejemplo, creo que uno de los eventos que tiene el maíz es asimilar mejor el nitrógeno, ¿me equivoco? Sí, pero está en desarrollo, todavía no es comercial. Ya, pero viene eventos para la sequía, el cambio climático está acá, y el cambio climático no es producto de los transgénicos, es producto de culpa del hombre, y el gas que más influye, y esto fue un estudio que salió hace poco, que más influye en el efecto invernadero no es el CO2, es el metano. ¿Quién produce más metano en el mundo? Las vacas. ¿Y por qué tenemos tantas vacas? Porque nos gusta comer carnes rojas. O sea, ¿de dónde? Ya, y por eso te estoy diciendo, o sea, si estamos contaminando con pesticidas y además tenemos un efecto climático, pero por el otro lado tenemos esta alternativa de que viene una escasez de agua, pero tenemos plantas que a lo mejor necesitan un cuarto del agua para poder seguir alimentándonos. Son discusiones, son temas que estoy planteando. Sí, vamos, mientras está planteando, yo sé que está preparando la artillería, lo hago con una metralleta y para acá. Vamos a hacer una pausa con nuestros auspiciadores y preparen todo y dispárenle más. Ya, volvemos. Mi familia viene del Piamonte italiano y según los antecedentes que tenemos, hace 300 años están haciendo vinos de calidad. En Chile desde 1906 tratamos de hacer eso. Hoy, la 4ª generación, mis hijos, están involucrados en lo mismo. A través de la Ruta del Vino, nosotros promocionamos el Maule como un destino turístico. La idea es mostrar la riqueza, la concentración, la fruta, los aromas, la diversidad que tiene este valle y que hace la diferencia con sus vinos tanto en Chile como en el mundo. Nuestros vinos se caracterizan por tener concentración y una acidez más alta propia del Maule. Esa es la diferencia fundamental y por eso hemos tenido reconocimientos nacionales e internacionales. La medalla de oro recae en la línea Balducci con su vino Carmener Reserva. En Linares, nueva opción para la atención integral de su vehículo. Servifrenos, balanceo, alineación, tren delantero, afinamiento. En Servifrenos, todo en aceite, filtros, mangueras, baterías y variedad de repuestos. Revisión del sistema eléctrico, pocos terminales. Servifrenos, mecánicos y electricistas especializados. Precios convenientes, confiabilidad. Amplio local en pleno centro de Linares. Lautaro, esquina Max Jara.
Colegio Cordillera, la mejor educación para sus hijos. Un equipo de profesionales motivados y con perfeccionamiento continuo forman a sus niños desde prekinder a octavo básico. Sólida infraestructura, proyecto Red Enlaces, biblioteca CRA y de integración. Colegio Cordillera, educando para un mejor futuro. Manuel Rodríguez 676, lado Plaza de Armas. Teléfono 221-6793. Chess Sachá, la empresa líder en gestión, diseño y publicidad. Contamos con un alto nivel en tecnología, plotter de corte, inyección de tintas en pequeños, medianos y grandes formatos sobre diferentes soportes. Un grupo de profesionales comprometidos con las necesidades de nuestros clientes, reconocida a nivel nacional por nuestra responsabilidad, economía, eficiencia y creatividad. Precios competitivos a nivel nacional, facilidades de pago, crédito directo a empresas e instituciones. Chess Sachá, comunicamos y diseñamos creativamente sus ideas. La Mutual es seguridad, prevención, competitividad y calidad de vida. Seguimos en Consejo Abierto en este programa conversando de la transgenia, de los transgénicos. Damos la bienvenida al concejal Michael Concha. ¿Qué tal, Michael? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, bueno, acá los panelistas que están acá y a toda la gente que está en su casa. Tema muy interesante. Ya te estábamos poniendo el día, sí. Estábamos conversando. Ya estaba un poquito más interiorizado el tema. Bueno, vamos a conversar. Y los veía con la metralleta ahí, pues, a ver, dispare nomás aquí, si aquí tenemos... Yo, ¿no es cierto?, representando al rubro apícola, que para nosotros es preocupante porque hace un par de años atrás, ¿no es cierto?, esta discusión salió y llegó al Parlamento. De hecho, a mí me tocó, y he estado 3 veces en el Parlamento explicando los problemas de lo que es el rubro apícola, y uno de los temas graves, ¿no es cierto?, era el asomo de la transgenia y cómo nos afectaba, porque, ¿no es cierto?, la Comunidad Económica Europea marcó, si se quiere, un problema para los apicultores, diciendo de que los pólenes de plantas transgénicas que aparecen, ¿no es cierto?, en nuestras mieles, ya nos hacían a nosotros perder mercado. De hecho, del 2011 al 2012 perdimos un tercio, casi un 40% nuestro valor, ¿no es cierto? Muchos apicultores se retiraron, ¿ya? ¿Quién devuelve todo ese daño? Nadie. Vamos ¿ya? a la respuesta. ¿Se refiere a que la calidad de la miel bajó? No, porque había una incertidumbre, había una discusión ya, de que el polen, ¿no es cierto?, por el cual nosotros podemos determinar, este es miel de ulmo, es miel, ¿no es cierto?, del elemento natural que uno cree de que al poner en cierto lugar, buscando los aportes melíferos, poliníferos, ya es de tal, ya, y eso se realiza en base a un estudio melisopalinológico, en la cual me determina el porcentaje de pólenes que hay en esa miel. Nosotros no lo vemos. Es más, nosotros respiramos polen. Y de hecho, en septiembre para adelante hay muchos resfriados, ¿no es cierto?, situaciones alérgicas, y muchos ya pólenes, ¿no es cierto?, dicen de que son de plantas, ya, sobre todo maíces, transgénicos. A nosotros nos afectó eso, ¿ya? Pero veamos qué pasa con la respuesta a ese punto. Está medio acotado ya, ¿sí? Sí, para explicarlo claramente. De que hubo un conflicto comercial, lo hubo. No hubo un conflicto de salud, de inocuidad o de la calidad de las mieles. ¿Qué es lo que ocurrió? Que la Unión Europea, hay que entender esto bien, la Unión Europea tiene una ley de etiquetado de alimentos, ¿ok? Y los alimentos que tienen sobre cierta cantidad de transgénico hay que etiquetarlo como transgénico. Esa cantidad es 0,9% del total de componentes del alimento. Correcto. Paralelamente, por otro lado, se cambió, en cuanto a la regulación de las mieles, se cambió la definición de polen en la miel. Y pasó de ser un componente, que era como estaba definido antiguamente, parte de la miel,
a un ingrediente. Ajá, que se puede sacar y poner. Que se puede sacar y poner al ser un ingrediente, como uno agrega azúcar al Claro. café, las cucharadas que uno quiere, exactamente. Entonces, al cambiar la definición de polen, eso hacía que ahora la miel se tenía que acoger a la ley de etiquetado de transgénicos, y si tenía más del 0,9% del total de polen transgénico, había que etiquetarla como miel transgénico. Y eso fue lo que empezó a suceder con las mieles que provenían de todas partes del mundo, que llegaban a Europa y que en sus países habían transgénicos, que se detectaban pólenes que tenían presencia transgénica, y esa miel había que etiquetarla bajo la regulación de la Unión Europea como transgénica. ¿Qué implicaba eso? Que muchos consumidores, por ejemplo en Alemania, preferían no comprar esa miel, porque era decisión del consumidor si compra o no compra un transgénico en esos países. Entonces, esto generó un conflicto a nivel mundial, porque la oveja no sabe o no decide, claro, a qué cultivo va simplemente al cultivo que se encuentra, y si pasa por un campo de maíz, aunque pare a descansar, igual puede llevarse un polen transgénico que lo va a incorporar a la miel o a la colmena. Y esto generó un problema durante un par de años, que fue un problema real y un problema comercial, no un problema de salud o un problema de inocuidad. Y la Comisión Europea se dio cuenta de este conflicto que había generado por el cambio de definición de ingrediente a componente, y en enero de este año 2014 revirtió la decisión. Y ahora el polen volvió a considerarse como un componente, con lo cual hoy el problema de las mieles y los pólenes transgénicos está resuelto. Y ya no hay conflicto en ninguna parte del mundo con que las mieles tengan que etiquetarse como transgénicas cuando llegan a la Unión Europea, si es que contuviesen polen transgénico. Entonces, ese conflicto quedó solucionado, era un problema comercial, y la propia Unión Europea se dio cuenta de la metida de pata que hizo con este cambio de definición y lo solucionó. Pero puede existir, a ver, sí, la pregunta, ¿los transgénicos pueden afectar otras variedades? ¿Cómo qué? No sé, ¿Afectar cómo? Lo que podríamos... genéticamente. Bueno, ¿qué es lo que hacen los transgénicos? Por ejemplo, si tú eres agricultor y tú hoy día quieres producir cebolla, tú no le tienes que preguntar a nadie si quieres producir esa cebolla, ¿no es cierto? Llegas simplemente y las produces. En el caso de los transgénicos no es así. Los transgénicos, los países donde se producen, están regulados. Hay regulaciones que permiten la siembra o permiten el consumo de estos cultivos. Entonces, tú en esas regulaciones te exigen una serie de evaluaciones y pruebas que tú tienes que demostrar que no van a haber conflicto ni con otras especies, ni con el medio ambiente, ni con los consumidores. ¿Qué es lo que se evalúa, por ejemplo, en cuanto a tu pregunta de si pueden generar conflicto con otras especies? Entonces, supongamos que queremos poner un maíz transgénico, por dar ejemplo. ¿Qué es lo que en la regulación se va a fijar? Primero se va a fijar, ok, ¿existen malezas que se puedan cruzar con este maíz? Bueno, en Chile, por ejemplo, y en casi ninguna parte del mundo existen malezas que se crucen con el maíz, primero, para este ejemplo particular. Entonces, desde ese punto de vista, no hay riesgo. Segundo, ¿se puede cruzar el maíz con especies con variedades nativas de maíz? Por ejemplo, aquí en Chile no hay variedades nativas de maíz, entonces otro riesgo descartado. ¿Se puede cruzar el maíz con variedades ancestrales que existen en Chile? Bueno, mire, en Chile hay variedades que son ancestrales, por ejemplo, el maíz del Valle de Utah, en Arica, pero eso significa que en todo el resto de Chile no hay variedades ancestrales y no hay variedades conflicto, en esta simplificación de ejemplo que te estoy dando. Entonces, un regulador podría decir, ok, se autoriza en todo Chile menos a 200 metros del Valle de Utah, que es lo que vuela un polen promedio de maíz. Pero eso lo evalúan los reguladores de los países y van determinando así si es que podría o no cruzarse con algún otro cultivo o con alguna otra variedad. Y entonces, hoy día, si tú dijeras, quiero introducir soya transgénica en Chile de partida no hay soyas nativas, las soyas son originarias de Asia. Segundo, en Chile casi no se produce soya, por no decir no hay, porque aquí en Chile sale muy caro producir soya en comparación a nuestros vecinos, como Argentina. Entonces, en este otro ejemplo, ya son otras consideraciones. O sea, entonces hay que ir analizando cultivo a cultivo, después modificación genética a modificación genética. Usted lo escuché respirar aquí para dar una pregunta. Sí, ya quería poco menos que interrumpir porque no comparto su dicho y me baso en investigaciones que ha hecho la doctora María Isabel Mansur, ya, de Chile Sustentable, en la cual desde México hasta el sur de Chile ella hizo un trabajo investigativo y sí, ¿no es cierto?, principalmente en maíces,
habría un traspaso y riesgo, ¿no es cierto?, de ser, por así decirlo, invasivo. ¿Por qué? Porque tiene características más fuertes el maíz transgénico, ¿ya? No, ahí hay un error conceptual. Mire, si usted tiene un maíz, una variedad de maíz, sea transgénica o no sea transgénica, y después usted pone al lado de ese maíz otra variedad, sea transgénica o no, ¿existe la probabilidad de que se crucen? Sí, existe. Ahora, ¿eso genera algún problema ambiental? Es parte de la evaluación, va a depender de qué gen se le incorporó y qué proteína produce ese transgénico, si estamos hablando de un transgénico. ¿Ok? Entonces, si nosotros ponemos, por ejemplo, en Chile un maíz transgénico, ¿con qué se va a cruzar? Nativo. No hay con nada. ¿Con qué maleza se va a cruzar? Con ninguna, porque no hay malezas que se crucen con el maíz, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista ambiental, ese maíz transgénico, para estas dos preguntas que nos estamos haciendo, porque esto es mucho más complejo, no solamente dos preguntas, no generaría ese riesgo. Ahora bien, si usted tiene, por ejemplo, quiere ir al Valle de Utah, en este ejemplo que estábamos dando, y quiere poner un maíz transgénico al lado del Valle de Utah, usted me podría decir, no, pero es que si se cruza con el maíz yuteño, vamos a perder la pureza genética de ese maíz. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Se pueden cruzar. Pero ese riesgo es el mismo que si usted lleva un maíz de Linares común y corriente y lo pone en el Valle de Utah, también se va a cruzar con el maíz yuteño. Entonces muchas veces se hablan de riesgos de los transgénicos, pero se saca de contexto de la agricultura, cuando ese riesgo que estamos describiendo es un riesgo de cualquier maíz que se ponga al lado de ese maíz yuteño. No es un riesgo exclusivo del transgénico. Entonces, si queremos mantener la pureza genética del maíz yuteño, para este ejemplo, tenemos que evitar que cualquier maíz se ponga cerca. Pero ¿por qué llegar ya a la transgenia cuando los estudios, ¿no es cierto? Hablemos aquí en Chile, el INIA, ¿no es cierto? Tiene estudios y avances, ¿no es cierto?, en ingeniería genética, y no era necesario, ya en opinión de muchos, traspasar, ¿no es cierto?, como lo hace el transgénico. A ver, si usted... Fede. Perdón, eso no me quedó muy claro. Según el INIA, tiene investigaciones de biotecnología donde no es necesario instalar la transgenia en Chile. Sí, pues. ¿Ya? Ok, te la compro. Pero, ¿quién nos paga ese diferencial que hoy día causa en desmedro a la agricultura chilena producir un 20% más caro que los argentinos, que los brasileños, solamente en términos económicos? Espérate. Y segundo, ¿por qué no cerramos la frontera para que nuestra gente solamente coma maíz chileno y nos paguen el sobreprecio? Y por último, coman un producto que sabemos que es chileno y no tiene transgenia. El 70%, con la política hoy día de la globalidad, de la política de puertas abiertas que existe en el mundo, en Sudamérica sobre todo, el 70% de lo que nosotros consumimos son transgénicos. Por eso, la posición de la Federación de Agricultores es: abramos la discusión. ¿Es bueno? Ok. Veámoslo por evento, como dice el doctor. Si es malo, perfecto. Dejemos Chile una isla sin transgenia, pero no nos dejen en un desmedro económico, porque eso va a repercutir a toda la cadena. La base de la alimentación está acá, en el Maule. Acá producimos el 35% del azúcar. Acá se produce el 15% de la harina. Acá se produce un 35%, me corrige de la cifra, doctor, el 35% del maíz de Chile, o el 40% ya. Acá se produce el 90% del arroz. Todos productos libres de transgenia, lo que estoy nombrando. Todas las hortalizas, todas las frutas, todos berry, manzana, kiwi, van libres de transgenia. Que yo sepa, no se ha encontrado ningún gen en la fruta que hemos sacado fuera de Chile, no se ha encontrado nada, porque nosotros somos grandes exportadores, Chile potencia agroalimentaria, pero de puros postres. Somos la mente de postre. Con suerte, casi se me sale un chilenismo, tenemos para autoabastecernos en un 50% en arroz, en trigo, en maíz, en azúcar, cereales en general. Legumbres, no sé cómo estamos. Y para aclarar lo que dice usted, el INIA desarrolló una uva transgénica resistente a un hongo, botrytis. Esa uva no es comercial, no está disponible, no se vende, pero está desarrollada por el INIA. El mismo INIA está desarrollando duraznos transgénicos resistentes a virus, que no son comerciales, no están disponibles. La Universidad de Talca, aquí cerca, está desarrollando maíces transgénicos tolerantes a la sequía. No son comerciales, no están disponibles, pero se está avanzando en esos desarrollos. La Universidad Católica está avanzando en cítricos transgénicos tolerantes a la salinidad.
¿Con qué finalidad? Con la finalidad de desarrollar nuevas variedades que respondan a los desafíos que tienen los agricultores en el campo, que son los desafíos climáticos, la resistencia a las plagas y el ataque de las malezas. Y hoy día los transgénicos están hechos y apuntan a resolver esos problemas que tienen los agricultores en el campo. Esos problemas que usted señala, creo yo, y lo hemos escuchado, yo creo que varias gente, y yo no soy agricultor, parto diciendo que no soy agricultor, mi oficio es otro, pero con respecto a la transgenia es controlar el mercado. ¿Por qué controlar el mercado? Porque resulta que la semilla va a ser producida por una empresa en particular o otro mito para aclarar. Otro mito para aclarar. Nosotros tenemos semillas que vienen de siempre, que la agricultura, voy a colocar un ejemplo, a lo mejor no va a ser más claro, pero de la papa. La papa, ¿qué es lo que hace? Una hectárea de papa, la siembran, sacan la que sirve, la otra la dejan para semilla. Y la vuelven a reutilizar y así sucesivamente ha pasado de generación en generación el tema de la papa, y eso lo hemos visto nosotros la gente del campo. Y con otras semillas también ha pasado exactamente lo mismo. Lo que hemos escuchado a través de las investigaciones que se hacen a través de organismos internacionales es controlar el mercado de los transgénicos y que de a poco ir quitándole esta semilla al agricultor y obligarlo a que compre esta semilla, porque de lo contrario su producto no va a ser bien, no va a ser certificado con la misma calidad del otro producto que sí es transgénico. Yo creo que eso hay que explicarlo bien, porque resulta a lo mejor, queramos o no, la transgenia va a tener que llegar y va a tener que imponerse por temas puntuales, como usted ha señalado, por temas de hongo, por temas climáticos, que aquí a veces hemos tenido una sequía tremenda, a veces tenemos abundancia de agua, pero tenemos que asegurar la producción agrícola, tanto de consumo interno de país, digo yo, porque no es mucho, no creo que exportemos, nosotros más exportamos que importamos. La fruta. La fruta. Pero el resto se importa todo. Por eso, el tema agrícola. La fruta ya sale al extranjero. El tema de controlar la semilla, el tema transgénico, es entregarle el poder económico solamente un par de empresas. A ver si en un minuto nos puede responder, ¿sabes? ¿Contesto yo o contestas tú? A ver. O los contestamos los dos. Pero mira, para decir algo. Es que había un tema político, que esto que circuló mucho en las redes sociales, la famosa ley Monsanto, que no corresponde a una ley Monsanto. Vámonos al productor de semillas de papa. Vegetales, la UPOV 90, que en el fondo, UPOV 91, que en el fondo, ¿qué es lo que hace? La persona que puede desarrollar una variedad está protegida para que no se la copien, no se la roben y queda protegido y le tienen que pagar un derecho. Productor de papa hizo un cruzamiento de papa y sacó una papa como la chilota, o no sé, una papa morada, pero acá. Y la pudo identificar, denominación de origen, Linares y no Chiloé. Claro, el tema del ají y otras cosas aquí, pero... El ají, etcétera. Él con este convenio quedaba protegido. Hoy día estamos desprotegidos. Hoy día esa ají, esa papa no se la lleva a cualquier parte del mundo, y a donde tiene la ley, el UPOV, que es un convenio internacional, que le pusieron ley Monsanto, que no tiene nada que ver en esto, que protegía a nuestros productores, a nuestros científicos, a la Universidad de Talca, a la Universidad Católica. A Línea. Y en el Congreso le pusieron la ley Monsanto, en las redes sociales funcionó la ley Monsanto, ¿y en qué quedamos? Hoy día estamos desprotegidos. Todo lo que se cree en este país, lo que se logra en investigación, queda a la chuña. Agarren, llévenselo y paténtenlo en sus propios países. Eso es lo que quería el UPOV 91. Y no lo pudimos lograr. Y para complementar lo que dice Feren, lo que pasa es que existe una desconexión entre la gente y lo que pasa en el campo. En Chile, hace 20 años, tenemos ley de propiedad intelectual en vegetales. Hace 20 años. Y lo que se estaba discutiendo el año pasado, y que le decía Feren, es actualizar esa ley. No es implementar un sistema nuevo o una forma nueva de hacer agricultura, que es lo que la gente creía. O ahora va a tener propiedad intelectual los vegetales y antes no han tenido. Siempre han tenido. Que la gente lo ignore es otra cosa, pero los agricultores habitualmente tratan de producir las mejores variedades para tener buenos niveles de rendimiento y productividad. Para lograr eso, por lo general, compran nuevas semillas que se van obteniendo año a año, y no por una compañía, por varias compañías o por agricultores en distintas partes, ¿ok? Y eso, cuando ha habido mucho inversión en tiempo y en dinero para desarrollar una variedad, ¿quién la desarrolló? Que puede ser un agricultor, puede ser un instituto público, puede ser una universidad, puede ser una empresa, puede ser una gran empresa.
¿Cómo recibe un beneficio por haber invertido tiempo y dinero en ese desarrollo? A través de la propiedad intelectual. Y se generó esta confusión donde se dijo que esto significaba autorizar los transgénicos. No tenía nada que ver, porque para desarrollar variedades nuevas existen decenas de técnicas y la transgenia es una más dentro de muchas otras. Se dijo que esto iba a afectar a los pequeños agricultores. Oye, si hace 20 años que tenemos este sistema, lo que está haciendo aquí es incorporar 3 conceptos nuevos que no tenían nada que ver con los pequeños agricultores. Se confundió y después se implantó la idea de que esta era una nueva forma de hacer agricultura. Oye, si en Chile hace 20 años que existe esto. Y ahí se generó toda esta confusión. Creo que esta ley, doctor, esta ley salvó la murta. La murta, la única parte donde se produce murtilla, que no comió murtilla cuando van al sur. Debe haber sido esta ley la que nos salvó, porque la murta la querían declarar con denominación de origen en Australia. Se robaron un par de plantas, se la llevaron a Australia. Hagamos un paréntesis con eso les digo todo. Con nuestros auspiciadores y volvemos de inmediato porque tenemos que conversar y entrar a la parte final. Hay varias preguntas y por eso es que queremos ir acelerando el tranco. Volvemos de inmediato. Mi familia viene del Piemonte italiano y según los antecedentes que tenemos, hace 300 años están haciendo vinos de calidad. En Chile desde 1906 tratamos de hacer eso. Hoy, la 4ª generación, mis hijos, están involucrados en lo mismo. A través de la Ruta del Vino, nosotros promocionamos el Maule como un destino turístico. La idea es mostrar la riqueza, la concentración, la fruta, los aromas, la diversidad que tiene este valle y que hace la diferencia con sus vinos, tanto en Chile como en el mundo. Nuestros vinos se caracterizan por tener concentración y una acidez más alta propia del Maule. Esa es la diferencia fundamental y por eso hemos tenido reconocimientos nacionales e internacionales. La medalla de oro recae en la línea Balducci con su vino Darmener Reserva. En Linares, nueva opción para la atención integral de su vehículo. Servifrenos, balanceo, alineación, tren delantero, afinamiento. En Servifrenos, todo en aceite, filtros, mangueras, baterías y variedad de repuestos. Revisión del sistema eléctrico, pocos terminales. Servifrenos, mecánicos y electricistas especializados. Precios convenientes, confiabilidad. Amplio local en pleno centro de Linares. Lautaro, esquina Max Jara. Colegio Cordillera, la mejor educación para sus hijos. Un equipo de profesionales motivados y con perfeccionamiento continuo forman a sus niños desde prekinder a octavo básico. Sólida infraestructura, proyecto Red Enlaces, biblioteca CRA y de integración. Colegio Cordillera, educando para un mejor futuro. Manuel Rodríguez 676, lado Plaza de Armas. Teléfono 221-6793. Ches Sachá, la empresa líder en gestión, diseño y publicidad. Contamos con un alto nivel en tecnología, plotter de corte, inyección de tintas en pequeños, medianos y grandes formatos sobre diferentes soportes. Un grupo de profesionales comprometidos con las necesidades de nuestros clientes, reconocida a nivel nacional por nuestra responsabilidad, economía, eficiencia y creatividad. Precios competitivos a nivel nacional, facilidades de pago, crédito directo a empresas e instituciones. Ches Sachá, comunicamos y diseñamos creativamente sus ideas. La Mutual es seguridad, prevención, competitividad y calidad de vida. Esta música nos indica que estamos en Consejo Abierto y estamos hablando de los transgénicos, de la transgenia. Estamos hablando de un tema que es muy actual. Está y que el país, bueno, está medio... Somos enredados, ¿ah? Confundimos esto, los tentores vegetales y todo eso con
con la ley Monsanto y la transgénica finalmente no tenían nada que ver. No, la ley Monsanto no existe. Es el nombre que le pusieron, pero no. Pero eso fue por las redes sociales, por castigar a una empresa que fue líder, fue la que inició la transgenia en el mundo. Comercialmente hablando. Comercialmente hablando. Fue la que de repente tenían una plantación, tiraron herbicida para hacer una siembra y hacer la historia, y vieron que una maleza no murió. ¿Y por qué? Y ahí empezaron a preguntar, ¿por qué esa maleza no murió con el herbicida si todo lo demás estaba quemado? Y esas fueron las proteínas que sacaron de esa maleza y la incluyeron, creo que lo primero que fue la soya, y después siguió el maíz. ¿Usted ha tenido un lío con las abejas que se le están muriendo? ¿Tiene que ver con la transgénica? Bueno, dentro de esta discusión no vamos aquí a solucionar el problema, obviamente, pero sí es conveniente y es preocupante porque la tecnología como va, a nosotros nos preocupa de que, ya que se ha hablado, ¿no es cierto?, se ha nombrado a Monsanto, una multinacional enorme, ¿ya? Ellos compraron en Estados Unidos el principal laboratorio de investigación apícola. Y se ha, ¿no es cierto?, dicho de que se proyecta sacar, por así decirlo, entre comillas, una super abeja, ¿ya? Si el negocio, porque esto es un negocio, ¿ya?, de la semilla, mucho escuchamos de que es un negocio encadenado. Yo soy Monsanto, le vendo a usted la semilla, hacemos un contrato, ¿ya? Y año a año le voy entregando la semilla, ¿no es cierto?, y el producto sale, ¿no es cierto?, y aquí en Chile nosotros lo exportamos. Bueno, en el caso preocupante para nosotros, con los adelantos que hay, van a sacar un gen, ¿ya?, de donde sea, y se lo van a poner a las abejas para resistir a ciertas enfermedades, ¿ya? Y van a producir en cadena, ¿no es cierto?, esa abeja tan especial. Eso no existe, y eso tampoco... ¿Pero cree usted de que podría llegar a concretarse algo por el estilo si en las semillas ya lo han hecho? Pero es que estamos hablando de supuestos. De supuestos. Cosas, claro, yo también lo podría plantear a ustedes si se pueden hacer caballos más rápidos con técnicas biotecnológicas. Es un supuesto que quizás habría que ver cómo se puede hacer. Super soldados. O sea, pero son supuestos que, claro, si pensamos en el futuro, en la tecnología que hay en el futuro, no sé qué puede haber o no en el futuro. Hablemos en hecho de lo que hoy día existe. Es mentira, ¿ya?, de que hoy día, para producir más carne, hay algunas variedades, ¿no es cierto?, de toros, de vacunos ya, que le han incorporado, ¿no es cierto?, genes para hacerlos más cárneos. Falso. ¿Falso? Falso. No existen animales transgénicos comerciales en ninguna parte del mundo. Es más, ya ni siquiera podemos usar anabólicos. Anabólicos. Están estrictamente prohibidos, o sea, y te lo detectan de inmediato. En Chile se prohibieron ya hace casi 10 años. No existen animales transgénicos comerciales en ninguna parte del mundo. En Argentina se han desarrollado varios, sobre todo vacas, pero en etapa de investigación y desarrollo, no están disponibles comercialmente. Se ha desarrollado un salmón transgénico también, pero tampoco se produce en ninguna parte del mundo. ¿El maíz transgénico se puede hacer en semilla? ¿Cómo en semilla, perdón? Sacar semilla de un maíz transgénico. Sí, no, ya cachando la pregunta. Un transgénico es un cultivo, en términos agronómicos, común y corriente. Sí, pero de esta mazorca, salen semillas. Salen semillas igual, y con la misma viabilidad. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la confusión que se ha generado en la gente? Antiguamente se hablaba de que los transgénicos eran estériles y que no producían semillas. Pero eso no existe hoy día. No es comercial, no existen productos transgénicos estériles que estén disponibles comercialmente. La gente, esa tecnología, sin embargo, existe, ¿ok? Pero se ha llegado a un acuerdo hace mucho tiempo atrás de decir, no vamos a producir esto. ¿Para qué se desarrolló esa tecnología? No para que no se pueda guardar semillas, se desarrolló para evitar, al ser estéril, los productos no se cruzaban con otras variedades y así se solucionaba cualquier riesgo ambiental como los que discutimos anteriormente. Y a partir de ahí se generó la confusión de que, no producen semillas, son estériles, los agricultores están en desventaja. Eso no es verdad. Hoy día los transgénicos que hoy existen y que están disponibles, agronómicamente hablando, no tienen ninguna diferencia con un maíz común y corriente. Producen la misma cantidad de semillas. La misma semilla se puede plantar y todo. Claro. ¿Cierto? El problema tiene que ser híbrido. Claro, el problema, esto es cultivo a cultivo, porque en el caso del maíz, ningún productor de maíz, sea transgénico o no sea transgénico, va a sembrar la descendencia de su maíz. ¿Por qué? Porque aquí entran conceptos de biología, vigor híbrido, etcétera,
Da lo mismo para no complicar a la gente, que ningún productor de maíz en ninguna parte del mundo que viva del maíz quiere resembrar sus semillas de maíz porque sabe que eso le va a rendir menos que la generación anterior. Pero eso por una biología del maíz, no por si es o no es transgénico. Por eso se llaman variedades híbridas. ¿Ya? O sea, Está en el muy fondo, interesante. Y la gente confunde estas cosas y la gente lo confunde y dice, chuta, los híbridos, el maíz híbrido, y no tiene nada que ver con eso, con transgénico. Después, si tú lo llevas al plano de la soya es una planta que se autofecunda. Sí. Entonces aquí tú no tienes el problema del maíz que se va perdiendo sus características con sus generaciones. Como se autofecunda, toda su descendencia es idéntica a sus progenitores y por ende las características son siempre las mismas y tú ahí sí podrías resembrar y mantener las mismas características, pero eso es por la biología de los cultivos, no por si es o no es transgénico. A ver, ¿es cierto o no es cierto? Por ejemplo, países como Japón, como Francia, no producen transgénicos y sin embargo consumen transgénicos. ¿Qué lógica tiene eso? Bueno, Chile es la misma, pues. Chile También tenemos la misma cosa. Están prohibidos ahí, pero lo compran afuera. ¿Por qué? ¿Quieren proteger el ambiente? ¿Qué onda tienen? Bueno, son casos distintos, no tienen la misma argumentación. Por ejemplo, en Japón no se siembran transgénicos, sin embargo, tienen más de 120 eventos o variedades, de forma más sencilla, transgénicas autorizadas para consumo humano. Ya. Entonces uno dice, bueno, no se siembran, pero sí se consumen. ¿Por qué? Entonces, uno empieza a analizar, ¿Japón es importante desde el punto de vista agrícola? ¿Es autosuficiente sus cultivos? No, ellos lo que hacen es importar el alimento. Entonces, claro, desde un punto de vista de siembra, ellos pueden darse el lujo de decir, para dejar tranquilos a algunos grupos ONGs que hacen bastante ruido, ok, yo no voy a producir este transgénico, si total yo igual lo tengo que importar. Pero hay otro tema más importante. Con el poder adquisitivo que tienen los japoneses, pagan un sobreprecio muy importante por la producción nacional. Muy, muy importante. ¿Ya? Cosa que no se puede dar acá en Chile. Acá nosotros estamos en desventaja. Una desventaja de poder adquisitivo muy, muy, muy grande. ¿Y ahí qué pasa con Francia? Por ejemplo, en Francia, la Unión Europea tiene autorizado una variedad de maíz autorizada de maíz transgénico autorizada. Y Francia decidió rechazar eso. ¿Ya? ¿Qué le dijo la Unión Europea? Esa prohibición es ilegal, porque bajo la reglamentación y las leyes de la Unión Europea, esa variedad está permitida. Entonces ahí están en un juego legal entre el país, Francia y la Unión Europea, de quién tiene la razón. ¿Qué es lo que pasó con eso? Desde el punto de vista de la siembra, porque desde el punto de vista del consumo, la Unión Europea tiene autorizado 50 eventos, o en términos sencillos variedades, no es lo mismo, pero para no complicar, hablemos de variedades autorizadas para consumo humano. Entonces estamos diciendo, la regulación más estricta del mundo en transgénicos, como la Unión Europea, los tiene autorizados para consumo humano. No existe ningún país en el mundo que tenga prohibidos los alimentos derivados de algún cultivo transgénico, en ninguna parte. Si fuese verdad o hubiese la sospecha de lo que hoy día existe de transgénico generar algún problema para la salud animal o para la salud de los consumidores, no les quepa duda que estarían prohibidos. Pero en ninguna parte del mundo eso ocurre. Pero la misma posición de Francia la adoptó Italia, Grecia, Alemania, y resulta de que usted dice de que no hay antecedentes, ¿no es cierto?, de que nos afecte a la salud humana, ¿no es cierto?, y animal, vegetal, pero yo creo de que no van a correr riesgos a ciertos científicos que están tratando de demostrar de que sí afecta. Pero por eso le digo, si eso fuese verdad, lo que usted dice, si fuese verdad correcto, o sea, no lo que por usted, sino por lo que se comenta, si eso fuese correcto, entonces ¿por qué esos países no han prohibido los alimentos derivados de los cultivos transgénicos? Eso es lo que no me cuadra. Claro, dejan que entren a su frontera y se los comen. Bueno, la misma situación que se presentaba con la miel, ¿ya? En la cual le dan la posibilidad, está ahí, yo, es mi voluntad, si deseo consumir. Pero de nuevo, eso es una cuestión comercial, ya no viene a ser una cuestión de inocuidad o de salud. Son cuestiones distintas, entonces son análisis distintos. Yo creo que la gente que hace investigación no la hace por hacerlas nomás. Y si encuentra algo raro en los transgénicos, lo que yo comentaba fuera de cámara un rato atrás, que no me acuerdo bien, la persona que estaba haciendo la investigación en el Reino Unido, usted dice, ¿por qué no los prohíben? Porque es negocio, si todo es negocio. Si aquí puede haber una posición, y válido que usted defienda su posición con respecto a los temas de los transgénicos, pero también hay una contraparte que dice que está dañando a algún tema del organismo humano, que lo está dañando.
¿Y por qué no lo podemos prohibir? Porque resulta que los poderes fácticos son mayores que la opinión de un científico. Bueno, te voy a robar un minuto, nos queda concejal. Casi nada, así que... Bueno, pero sería bueno que, yo creo que es muy bueno el tema. Ojalá pudiéramos tener un foro. Sí, quiero que hagan un poquito de memoria. Aquí estamos. El año 90, con más 85-90, el famoso problema que había en la sexta región con guaguas siamesas, con guaguas con malformaciones genéticas, donde le echaban la culpa a los pesticidas. ¿Ya? Y hoy día eso ya está afuera. Hoy día, ¿qué es lo que está de moda? Los transgénicos. Los transgénicos son los culpables de todo. Los pesticidas siempre han causado daño. Pero lo que yo estoy viendo hoy día es que si fuera culpa de los pesticidas, estaría todo Chile tendríamos todos 6D, 7D o lo que tú quieras, pero la contaminación que hoy día estamos produciendo a través de la agricultura intensiva, porque Chile es un país de agricultura intensiva, en poca superficie, la mayor cantidad de rendimiento, a través de un cultivo de remolacha con 10 aplicaciones de herbicida, un cultivo de maíz con 3, 4 aplicaciones de herbicida, más urea, nuestras aguas están todas con una sobre cantidad de nitrito y nitrato que son muy cancerígenos, etcétera. Eso podríamos bajarlo rápidamente si pudiésemos trabajar con transgenia, con biotecnología, no voy a decir transgenia, biotecnología. Nos estamos envenenando solitos, ¿ah? Solitos. Iba a decir algo. Sí, para aclarar lo que decía hoy día, en base como al comentario que tú planteabas, hay una confusión también en la ciudadanía que piensa que existe un debate técnico o científico en el mundo si es que los transgénicos son buenos o son malos, desde el punto de vista ambiental o desde el punto de vista de los consumidores. Eso no es real, que se lo explicaba fuera de cámara también a Cayo. Hoy día el consenso científico a nivel global es a favor de los transgénicos que hoy día existen, ha reconocido sus beneficios y su inocuidad. Por ejemplo, existen declaraciones oficiales de la Academia Chilena de Ciencias a favor de los transgénicos, reconociendo su seguridad e inocuidad, de la Academia Chilena de Ciencias Agronómicas, de la Academia de Ciencias del Vaticano, de la Academia de Ciencias de Gran Bretaña, de la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Hay declaraciones firmadas por 25 premios Nobel reconociendo los beneficios y la inocuidad de los transgénicos que hoy día existen. No creo que haya poderes fácticos detrás de ellos. Claro. Entonces, después, cuando se hace la discusión de que, oye, pero es que aquí hay un científico que dice que esto puede generar este problema X o este problema Y, chuta, veamos a ver si es que eso tiene pie o tiene cabezas para que lo discutamos. Bueno, lo que se ha determinado hasta el día de hoy, con toda la información técnica y científica y considerando toda esta información que está disponible, es que los transgénicos que hoy día existen disponibles comercialmente, según las evaluaciones que se hicieron para poder autorizarlos, no presentan riesgos para la salud de los consumidores, no presentan riesgo para la salud de los animales y no presentan riesgo para el medio ambiente. Cada transgénico, antes de poder ser sembrado o comercializado, tiene que pasar las regulaciones de los países que autoricen esos productos. Y todo lo que hoy día existe ha pasado esas regulaciones, ha pasado esas autorizaciones de forma positiva y hoy día, tal como se esperaba, esos cultivos o alimentos no han provocado ningún problema o ningún riesgo. Muy bien, estamos llegando casi al final, pero una cosa que delante algo se dijo, Einstein dijo que cuando se mueran las últimas abejas nos van a quedar un par de años de vida. Pero las abejas se nos han ido muriendo, ¿tiene que ver la transgenia de este cuento o no? Excelente pregunta y buena oportunidad para aclararlo. De que las abejas están muriendo y que están bajando su población a nivel mundial, es verdad, están bajando su población. Claro. Ahora, ¿qué es lo que está influyendo en eso? Bueno, la baja de las abejas es un hecho que está documentado hace casi 30 años en el planeta. Los transgénicos existen hace 20, primero. Las abejas están desapareciendo en distintas partes del mundo, incluso en países donde no hay transgénicos. Entonces, ¿por qué relacionamos a los transgénicos en esto? Hoy día existen más de 30 publicaciones científicas que han descartado que los transgénicos tengan algún efecto sobre la salud de las abejas en cualquier estado de su vida de desarrollo. Entonces, en base a toda esa información, ¿por qué hoy día la ciudadanía, no los científicos, la ciudadanía trata de relacionar a los transgénicos con la desaparición de las abejas? Hoy día, en base a información técnica y científica y que quizás Cayo aquí puede ratificar, se cree que los principales factores que están afectando la desaparición de las abejas estaría dada por enfermedades a las colmenas, principalmente por nosema y por este ácaro Varroa. Varroa.
La famosa que son las principales causas, pero es algo multifactorial. Y de lo que hoy día sabemos, con la información técnica que hoy día disponemos, los transgénicos, hasta el momento, estarían fuera de esta discusión. Muy bien, absolutamente. El exceso de completado uso de pesticida también afecta mucho. Bueno, les agradecemos mucho. Michael Concha, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias por la invitación. Yo creo que ya tema para largo. Sí. Ojalá que esto lo pudiéramos llevar a un foro más abierto. Puede ser la defensa de los transgénicos, la contraparte de los transgénicos en el Teatro Municipal de Linares. Así que la invitación está hecha. Inventamos. Cayo César, muchas gracias. No, gracias a usted la invitación y sería positivo armar, ¿no es cierto?, una posibilidad, pero también de parte de quienes no estamos, ¿no es cierto?, al lado de la opinión del doctor, porque también hay doctores que tienen una posición que es divergente. ¿Ya? Muchas gracias, Fede Mazo. No, gracias por la invitación. A nuestros amigos telespectadores les agradezco. Y si vamos a hablar de transgenia y si nos vamos a oponer a la transgenia, antes de llegar a la conclusión, primero fijémonos en lo que estamos comiendo en la casa. Como lo dije al inicio, el 70% de lo que nosotros comemos hoy día en nuestras casas es de origen transgénico. Miguel Ángel Sánchez. Ese es el tema. Abramos la discusión, conversémosla, pero no nos cerremos de antemano. Gracias, Miguel Ángel Sánchez. Muchas gracias por... Muchas gracias por la invitación. Yo invito a toda la gente que se informe, que analice el tema, que desafíe la información que encuentra en Internet, que la cuestione. Hoy día muchas veces la gente hace afirmaciones, no solamente en el tema transgénico, en cualquier cosa de la vida, y sin ninguna base, sin conocer de lo que está hablando. Lo que cuando pasen esas situaciones es mejor que pregunte, y que le pregunte a la gente que está metida en el tema. Hoy día en Chile, ¿quién es la gente que supuestamente debería saber más sobre este tema? La Academia Chilena de Ciencias, la Academia Chilena de Ciencias Agronómicas, y coincidentemente esas asociaciones tienen declaraciones a favor y reconociendo los beneficios y la seguridad. Además, los dejo invitados a tener más información y más detalles sobre la biotecnología, los transgénicos, bajar documentos técnicos, etcétera, en nuestro sitio web chilebio.cl, y además los dejo invitados a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, donde van a encontrar videos explicativos muy sencillos para que todos entiendan de qué se trata, qué es un cultivo transgénico, para qué están hechos, cómo se evalúan, por qué se regulan, etcétera. Muchas gracias por la invitación, Raúl. Muy bien, nosotros despedimos el programa. La idea es poner sobre la mesa estos temas. Estamos en una zona altamente agrícola, tenemos la producción del país, y si no la conversamos nosotros, a los de la, no sé, segunda región les va a interesar mucho menos el tema. Nos despedimos. Hasta la próxima semana aquí en Consejo Abierto. Buenas noches. Consejo Abierto. Espacio de opinión con la opinión de todos. Una presentación de Colegio Cordillera, educando para un mejor futuro. Chesachá, gráfica publicitaria y Mutual de Seguridad. Agregamos valor, protegiendo a las personas. Muchas gracias por su sintonía. Buenas noches.